Hola, en este tercer video continuaremos con la clase de cereales y panificados. La industria panadera está en constante evolución para mejorar la calidad de estos productos, por lo que además de cambiar los ingredientes y los procesos, se pueden incorporar distintos tipos de aditivos. Entre ellos encontramos los oxidantes, reductores, emulsionantes, humectantes, conservantes y algunas enzimas. Los oxidantes aumentan la formación de puentes disulfuro entre cadenas de gluteninas, es decir, que refuerzan las propiedades mecánicas del gluten, aumentando la capacidad de retención del dióxido de carbono, dando como resultado un pan con mayor volumen y una miga más uniforme. No obstante, es preciso encontrar un equilibrio, pues si la masa es demasiado tenaz, el pan tendrá poco volumen, debido a que no será capaz de extenderse durante la fermentación. Entre los oxidantes más comunes se encuentran el bromato de potasio, persulfato de amonio, iodato de calcio, iodato de potasio, azodicarbonamida y ácido ascórbico. Sin embargo, los primeros dos se prohibieron en las legislaciones de distintos países por presentar efectos tóxicos secundarios. Por otro lado, el ácido ascórbico o vitamina C es en realidad un agente antioxidante, pero durante el amasado incorpora oxígeno, transformándose en ácido dehidroascórbico, que a su vez se reduce a ácido ascórbico y oxígeno, actuando así como oxidante de las masas panarias. Por otro lado, los reductores reducen las uniones disulfuro y por lo tanto disminuyen la fuerza de la harina. Estos se utilizan para disminuir el tiempo de amasado en harinas demasiado fuertes o para mejorar las características viscoelásticas de sus masas. Nuevamente es preciso encontrar un equilibrio, por si la masa es demasiado débil, podría colapsar durante la fermentación, dando lugar también a un pan con poco volumen. Los reductores más utilizados son el clorhidrato de cisteína y el bisulfito sódico. Sin embargo, este último destruye a la vitamina tiamina, inhibe la levadura y causa reacciones excitivas en algunas personas, por lo que no está admitido en ciertas legislaciones. Por otro lado, la cisteína es un aminoácido que reacciona con los grupos sulfidrílicos de las subunidades del gluten, disminuyendo la interacción entre estas subunidades y de esta manera debilitando la fuerza de la harina. Los emulsionantes se utilizan como aditivos en panificación, pudiendo presentar acción sobre el gluten y o sobre las proteínas. Dentro de los que presentan efectos sobre el almidón encontramos las lecitinas y los monohidriglicéridos. Estos son lípidos polares que presentan la capacidad de ubicarse en el interior de la hélice de amilosa, evitando el acercamiento de las cadenas y la consecuente retrogradación. Dentro de los que presentan además efectos sobre las proteínas encontramos aldata, que son monohidriglicéridos de ácidos grasos esterificados con diacetil tartárico, cuya estructura anfifílica les permite mejorar la retención de gas, impedir la retrogradación del almidón e interaccionar también como ligando entre las proteínas. Uno de los limitantes de la vida útil del pan es el endurecimiento, lo que ocurre debido a la pérdida de agua del producto y a que su TG aumenta, superando la temperatura de almacenamiento. Como la retrogradación del almidón favorece la pérdida de agua, los emulsionantes son muy utilizados en los panificados industrializados. Los humectantes son sustancias que protegen a los alimentos de la pérdida de humedad en ambientes de baja humedad relativa. Los más utilizados son los polioles, como el propilenglicol, glicerol, manitol, sorbitol, entre otros. Al igual que los emulsionantes, son muy utilizados en los productos industriales para evitar el endurecimiento. Por otro lado, los conservantes son sustancias que impiden el crecimiento de microorganismos en el pan, que es la segunda causa por la cual termina la vida útil de los panificados. El más recomendado en productos panificados es el ácido propiónico, pero por su sabor característico es poco utilizado y en su lugar se usan sales, como los propionatos. El propionato de calcio se recomienda en productos fermentados con levaduras como panes o pizzas, mientras que el propionato de sodio se recomienda en los productos que utilizan leudante químico, como bizcochuelos, tortas o piononos. Ambos son muy efectivos inhibiendo el crecimiento de hongos. Finalmente se pueden utilizar enzimas como aditivos, por ejemplo glucosa amilasa que hidroliza los enlaces alfa-1,6 de la amilopectina y alfa y beta amilasas que hidrolizan los enlaces alfa-1,4 de la amilosa y amilopectina. En conjunto, estas enzimas incrementan la producción de azúcares fermentables para las levaduras y como sustrato para la reacción de Melier. Y además la glucosa amilasa reduce el envejecimiento del pan, dado que hidroliza la amilopectina y disminuye su tendencia a la retrogradación.
Con otra funcionalidad se pueden utilizar, por ejemplo, proteasas, que hidrolizan parcialmente a las proteínas, sobre todo a las gluteninas, y disminuyen la fuerza del gluten. Por el contrario, se puede utilizar transglutaminasa, que es una transferasa que incorpora entrecruzamientos entre las proteínas del gluten a través de enlaces isopeptídicos entre residuos de glutamina y lisina, por lo que la transglutaminasa incrementa la fuerza del gluten. Del mismo modo, la glucosa oxidasa presenta un efecto oxidante que da lugar a la formación de entrecruzamientos entre las proteínas del gluten, aumentando la fuerza. No se conoce en detalle el mecanismo de acción, pero se sabe que esta enzima cataliza la formación de ácido glucónico y agua oxigenada a partir de glucosa y oxígeno. Justamente este agua oxigenada sería el reactivo que induce la formación de puentes disulfuro entre los residuos de cisteína de las proteínas o que actúa como sustrato de la enzima peroxidasa que cataliza la unión de residuos fenólicos. A través de ambas vías, lo que se favorecen son las uniones entre cadenas de proteínas, por lo que la enzima glucosa oxidasa se puede utilizar en reemplazo de los oxidantes químicos. Los invitamos a leer en el apunte para profundizar estos contenidos y para también conocer qué ocurre en la producción de budines o bizcochuelos, en la producción de masas hojaldradas y en la producción de masas friables.